En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla-ORG y Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. La prosperidad. Ya todos, ya más de uno se desbloqueó, uy, nos van a pedir plata. No, tranquilos que aquí no tenemos ese vicio. Pero sí quiero hablarles sobre la prosperidad y quiero que ustedes me compartan en una palabra para ustedes qué es prosperidad. En una palabra, piensen. Alegría. Seguridad, avanzar, riqueza, gozo, estabilidad, abundancia, satisfacción personal, crecimiento en todas las áreas. Estamos hablando sobre prosperidad. ¿Qué es prosperidad? Génesis capítulo 39. Yo quiero que resalten cada que se encuentren con la palabra prosperar, prosperó, prosperaba, prosperé, prosperamos. Desde el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Capítulo 39, verso 1. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Prosperar en su mano. Hacía yo José gracia a sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, todo lo que tenía, Jehová lo bendijo y bendijo la casa y bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Vamos a saltarnos unos versículos, vámonos al 21. Ahora José está en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Miren el verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía Jehová lo prosperaba. ¿Qué es la prosperidad? José es un esclavo, pero la palabra de Dios me está diciendo que José prosperaba. Y cuando yo me puse a estudiar la palabra prosperar, me encontré con la grata sorpresa de que significa empujar hacia adelante, avanzar. José era un esclavo. ¿Qué propiedades tenía? Nada. ¿Qué le pertenecía? Nada. ¿Podía salir cuando quería? No. ¿Podía vestirse como quería? No. ¿Podía estudiar lo que él quería? No. Entonces, ¿por qué la palabra dice que José era próspero? Porque Dios estaba con José y lo empujaba
hacia adelante. Lo hacía avanzar. Cuando usted termina un negocio, usted dice, avanzamos, prosperamos el negocio. Salimos adelante en el estudio, prosperamos, sacamos adelante a nuestros hijos, prosperamos. Salimos adelante adelante con mi enfermedad, prosperé. Prosperar no es lo que creemos que es tener abundancia, riqueza. Prosperar es tener a Dios empujándonos hacia adelante, haciéndonos avanzar. Y yo quiero que hoy veamos cuatro principios desde este texto sobre la prosperidad. Principios que debemos cumplir si queremos que el Señor nos empuje hacia adelante. Y el primer principio que yo veo es el principio de la espiritualidad. Miren el verso 2. Mas Jehová estaba con José. Ahora miren el 3. Jehová estaba con él. Ahora miren el 21. Pero Jehová estaba con José. Y ahora miren el 23. Porque Jehová estaba con José. El principio de la espiritualidad. Y no es lo mismo ser religioso que espiritual. No es igual yo ser religioso a yo ser espiritual. La religión se basa en rituales, en costumbres. La religión se basa en actividades sin entendimiento. Hacer cosas porque nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros padres la hacían, pero nunca nos preguntamos, ¿y esto qué significa? ¿Por qué hacemos esto? Eso es la religión. La religión es algo, es monotonía, es repetir. Pero la espiritualidad es una relación. Y Jehová estaba con José. 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 ¿Quién está con usted? La espiritualidad es yo tener una relación con Él. Y la espiritualidad es un conocimiento mutuo. Es una vía de dos carriles. No solamente Él me conoce a mí, sino que yo aprendo a conocerlo a Él. Y por obvias razones Dios nos conoce a nosotros, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Pero la pregunta es, ¿conoces tú a Dios? Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde viene el miedo, la inseguridad, la incertidumbre. ¿Saben por qué? Por no conocer a Dios. Decimos, no tengo fe, pero ¿cómo vas a tener fe en alguien que no conoces? Tienes que conocer a Dios. Tienes que conocerlo.
Entonces, ¿usted quiere ser próspero? Tiene que ejercer el principio de la espiritualidad. Usted tiene que empezar a tener una relación con Él. No con el Dios de mi abuela, no con el Dios de mi papá, no con el Dios de mi pastor, sino con mi Dios. Con mi Dios. Que usted pueda decir, Él es mi Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos una historia se vino acá a la mente de dos personajes que estaban expulsando demonios. Y le dicen al demonio, en el nombre del Dios de Pablo. No era el Dios de ellos. ¿Sabe qué hizo el demonio? Los cascó. Y les dijo, a Pablo lo conocemos y Jesús sabemos quién es. Pero ustedes quiénes son. Porque estaban haciendo guerra espiritual en el nombre de un Dios prestado. No tenían una relación con Dios. Y usted, si quiere que Dios lo empuje hacia adelante y lo haga prosperar, usted tiene que decir, Él es mi Dios y yo lo conozco. Él es el Dios mío. No es el Dios de Pablo, no es el Dios de Pedro, es mi Dios. No es el Dios del pastor, es mi Dios. Y José podía decir eso. Y por toda la historia de Jesús, resalto la palabra que dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Esto dice una persona espiritual. Mire lo que dijo Moisés. En Éxodo capítulo 33, verso 14. Dios le dice esto a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¡Ja! ¿Sabe qué le dice Moisés? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos lleves a ningún lugar. Eso es un Dios personal. Eso es un Dios personal. Dios le está diciendo, yo iré contigo y te traeré descanso. Y la respuesta de Moisés es, no es que si tú no vas conmigo, no nos saques a ninguna parte. Y si queremos ser prósperos y que el Señor nos empuje, nos saque adelante, lo primero que tenemos que aprender es dejar de ser religiosos y ahora ser espirituales, o sea, tener una relación directamente con Él. Directamente con Él. ¿Cada cuánto oras? ¿Cada cuánto hablas con Él? Piensa en su novio, en su esposo. ¿Qué sería de su relación con su novio o con su esposo si hablara con él cada 8 días, cada que viniera a la iglesia? Que se encontraran aquí nomás. ¿No sería una relación que no avanzaría a ninguna parte? Por ahí tenemos que empezar. Tenemos que aprender a tener una relación íntima con Él todos los días, a todas horas, en todo momento. Cada rato voy en el carro y digo, cuando llegue a la casa, voy a orar por esta persona. Y digo, pero ¿por qué tengo que llegar a la casa? Nada, inmediatamente me pongo a orar. ¿Por qué tengo que llegar a la casa? Es que mi Dios está en mi casa, me está esperando en la casa. Él está ahí conmigo, Él es un Dios personal. Y inmediatamente digo, pero ¿por qué tengo que llegar a la casa? No, voy a orar por Sharon ya. Porque lo más seguro que llego a mi casa y ya no me acordé de Ruby, ni de Sharon, ni del gordito. Oro cuando me acuerdo. Y aprendí a tener esa disciplina. Me acuerdo de Daniel, voy a orar por Daniel. ¿Cuándo? Ya.
y me acerco a Él porque Él es un Dios que está, un Dios personal. Espiritualidad. Lo segundo es la laboriosidad. ¿Usted quiere ser próspero? Trabaje. José, miren lo que dice la palabra de Dios en el verso 3. Mire el verso 3 terminando. Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Todo lo que ¿qué? Lo que él ¿qué? Hacía. Jehová lo prosperaba. Mira el 4. Hacía yo José gracia ante sus ojos y le servía. Hacer, servir. Y ahora, mire el verso 22. Terminando el verso 22. José estaba al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí, él lo hacía. Todo lo que él hacía allí, lo hacía él. Laboriosidad. José era un hombre que siempre estaba dispuesto a trabajar. Llegó de esclavo y llegó ¿a qué? A trabajar. Y hizo que la casa de su amo prosperara. Y dice la palabra de Dios, que tanto en la casa como en el campo prosperaba. ¿Por qué? Porque él trabajaba, porque él hacía, porque él era diligente. Entonces, si queremos que el Señor nos saque hacia adelante, no se quede en la casa acostado, amigo. Tenemos que salir a trabajar. Tenemos que hacer. Tenemos que ser útiles. Cuando yo estaba pequeño, las herramientas con las que trabajaba en el campo eran demasiado pesadas y grandes para mí. ¿Y sabe qué hizo mi abuelo? Me hizo unas pequeñas. Y me enseñó a salir con ellos. A trabajar. A trabajar. Sí, todavía me sirven todavía las tengo guardadas. A trabajar. A hacer. A producir. Y tenemos que, si queremos ser prósperos, tenemos que aprender el principio de la laboriosidad. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 21, verso 25. De deseos se muere el perezoso, porque sus manos no quieren trabajar. De deseos se muere el perezoso. Solo desea y desea, ay, tan bueno una hamburguesa, pero tan bueno irme de viaje, tan bueno, y se pasa de deseos en deseos, pero sus manos no quieren trabajar. Y leyendo este proverbio me acordé de una persona que le falta una pierna, no sé si ustedes lo han visto, y se para a vender bolsas de basura en la estación Floresta, bien vestido, con su muleta, y todo el día está ahí trabajando, le falta una pierna, está bien vestido y no está pidiendo, está trabajando. Yo miro a esa persona y me inspira, me dan ganas de ponerme a trabajar, porque digo, yo estoy completo. Y él me inspira. Un día iba otra persona, un moreno, pero también le faltaba una pierna y más teso porque estaba vendiendo cucharas de palo de puerta en puerta. Y le corrían las gotas de sudor por el rostro. Y con su muleta, con sus cucharas de palo, vendiendo de puerta en puerta. No necesitaba una cuchara de palo y se la compré. No necesitaba, solamente porque me inspiró, me animó. Entonces, si queremos que Dios nos empuje hacia adelante, tenemos que trabajar. Tenemos que aprender el principio de la laboriosidad.
Pero hay otro principio, el principio de la, escuchen, de la integridad. José era íntegro. Si no se sabe la historia, la mujer de José, la mujer de Potifar, el amo de José, se enamoró de José. Y lo vio muy atractivo, muy buenón, y le hizo una propuesta indecente, le dijo que se acostara así directamente con ella. Y José, como era un hombre íntegro, le dijo, pues, ¿cómo se le ocurre? Mi amo me ha entregado todo y lo único que me ha negado es a usted, y eso porque es su esposa. Él ha confiado en mí. ¿Y yo por qué le voy a hacer este mal a Dios? ¿Por qué voy a hacer este mal delante de Dios? Y ella insistió, no fue una sola vez, insistió y persistió y no desistió. Hasta que una mañana sacó a todos los sirvientes de su casa y esperó a José sola en la casa. La palabra de Dios dice que no había ningún sirviente. No, qué coincidencia, ¿cierto? Los mandó a todos, les dio día libre a todos, día libre, menos a José. José viene mañana, de resto, y venga José que no es para eso. Y ese día llegó José y lo agarró a las malas. Eso en esta época sería acoso sexual. Y José se le soltó, pero ella se quedó con la túnica de José. Y cuando su marido llegó, le hizo el show y le dijo que José había intentado violarla. Y es por esto que José fue enviado a la cárcel. Si usted quiere que Dios lo empuje hacia adelante, usted tiene que aprender integridad. La palabra íntegro es completo, entero. Integridad, una sola pieza. Usted tiene que ser la misma persona aquí, en el trabajo, en la calle, en su casa. En usted tiene que haber integridad. Y no es raro que la palabra de Dios diga, y Jehová estaba con José. Y nosotros pretendemos que el Señor nos empuje hacia adelante, nos prospere, sin ser íntegros. Diciendo, no, el Señor me entiende, yo soy débil. El Señor te entiende. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que ninguna tentación ha sobrevenido sobre nosotros que no seamos capaces de resistir. Porque Dios es fiel y da con la prueba la salida. O sea, no tenemos excusa. No le podemos decir al Señor, Señor, fui más débil. No, la palabra de Dios dice que usted era capaz de resistirla. Pero tomó una decisión diferente. Y Dios no te va a entender. Y si queremos que Dios nos empuje hacia adelante, tenemos que aprender integridad. Iglesia, tenemos que aprender a ser íntegros. Enteros. No es fácil. No estoy diciendo, no estoy pidiendo nada fácil. Pero tranquilo que yo también tengo que aprender a ser íntegro y entero. Si queremos que el Señor nos haga avanzar. Hay veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no avanzo? Yo creo que hoy el Señor les está diciendo, mírense al espejo. Mírese al espejo, por favor, mírese. Y evalúense, como nos decía hace 15 días, si son íntegros. No se trata de hacerlo donde nadie nos vea. Él nos está viendo en cualquier parte. La mujer de Potifar creyó que José no había querido porque los otros iban a dar cuenta. Entonces sacó a todo el mundo y dijo, ahora sí,
Aquí nadie se va a dar cuenta, vamos a estar solitos, solo tú y yo, nadie nos va a ver. Aprovechemos. Pero se encontró con una persona íntegra. Integridad. Ya les dije que la integridad es ¿qué? Completo, entereza moral. Practique la integridad y Dios siempre le estará empujando hacia adelante. Si usted empieza a practicar la integridad, se va a dar cuenta que Dios siempre le estará empujando hacia adelante. Prosperidad. Prospere, prosperidad. No he hablado ni esto de lo que para muchos es la prosperidad. Cuarto, practique la generosidad. ¿Usted quiere ser próspero? Tiene que aprender a ser generoso. Y usted lee el capítulo 40 y José está en la cárcel y una mañana se levanta y ve a dos compañeros de la cárcel, uno era el copero del rey y el otro era el panadero. Y los encontró, los vio tristes. Y José les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están decaídos? ¿Qué pasa? ¿No le parece muy generoso es de eso de un judío? Y ellos le dicen, hemos soñado y estamos tristes porque no sabemos el significado de lo que hemos soñado. Y la generosidad de José les dice, venga, ¿acaso no es la interpretación de Dios? Y les interpreta los sueños. Para uno fue una noticia genial. Para el copero fue genial. Les dijo, dentro de 3 días vas a estar levantando la copa del rey y te van a restituir en tu trabajo. Para el panadero fue fatal. Dentro de 3 días te van a ahorcar. Pero les habló, ¿verdad? Y les dijo, desde su generosidad, les ayudó. Y esa generosidad, 2 años después, dio fruto. Porque 2 años después, el rey tiene un sueño y nadie es capaz de interpretarlo. Y el copero recuerda que un hombre en la cárcel hace 2 años le interpretó su sueño. Y le dice al rey, yo sé quién te puede ayudar. Y eso fue lo que catapultó a José en la cima. Porque después de interpretarle el sueño al rey, el rey dijo, no hay nadie más sabio que tú en este reino. Te pondré de segundo, o sea, yo y después usted. Y pasó de ser un preso a ser el segundo del reino más grande en esa época, del imperio más grande en esa época, el imperio egipcio. ¿Qué lo llevó allá? Su generosidad. Pensar en otros. Estar pendiente de los ojos de otros y decirles, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Esa generosidad rindió frutos después. Y me encanta, como dice Lucas, capítulo 6, 38. A mí me encanta este pasaje de la Biblia. Mire lo que dice Jesús. Den a otros. ¿Y qué pasa si le dan a otros? Y Dios le dará a ustedes. ¿Quieren ser prósperos? ¿Quieren ser bendecidos? Den. 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 Den a otros. Y Dios los prosperará a ustedes. Y me encanta porque vean lo que dice. Y les dará en una bolsa medida buena, apretada, pisada, remecida, abundante. ¿Cómo da el Señor?
apretada. Como cuando usted está empacando algo en la maleta y no le cabe. ¿Cierto? Así que usted empieza a embutir. Él está diciendo, sí. Si ustedes aprenden a dar, Dios les va a dar. Y les va a dar apretado, remecido, abundante. Porque con la medida con la que ustedes midan, serán medidos. Lucas 6:38. ¿Quieren prosperidad? Aprendan a tener una relación con Dios. Practiquen la espiritualidad. Pero no solamente practiquen la espiritualidad, sino que practiquen la laboriosidad. Trabajen. No solamente practiquen la laboriosidad, sino practiquen la generosidad. Y no solamente practiquen la generosidad, sino que practiquen la integridad. Y se van a dar cuenta que Dios siempre los va a estar empujando hacia adelante. No les estoy diciendo, y se van a dar cuenta que Dios les va a dar un Ferrari, que Dios les va a dar una mansión, que Dios les va a dar una finca con 500 cabezas de ganado. No, Dios siempre los va a estar empujando hacia adelante. Un campesino muy humilde iba por el campo y un día se encontró una rosa espectacular. Él nunca había visto una rosa tan linda, tan espectacular. Y cuando se inclinó y cogió la rosa, vio como la montaña que estaba al frente de él se abría de par en par. Y cuando él entró a la montaña, encontró todo tipo de tesoros: esmeraldas, rubíes, zafiros, perlas, oro, diamante. Y en un costal que el campesino llevaba como buen campesino, en un costal 3 rayas de cabuya, empezó a recoger todos estos tesoros. Cuando ya no le cabía más en el costal, salió con él y una voz le decía: has olvidado lo importante, has olvidado lo más importante, se te quedó lo más importante. Y él decía: pero ¿qué es lo más importante? Llevo diamantes, rubíes, esmeraldas, acabé de salir de pobre, ¿qué es lo más importante? Y él no quiso escuchar la voz. Y cuando se alejaba de la montaña, vio cómo la montaña empezaba a cerrarse de nuevo. Y cuando la montaña se cerró, todo lo que llevaba en su costal desapareció. Y ahí se dio cuenta que lo más importante era la rosa y ya estaba dentro de la montaña, ya no había forma de recuperar. Y así somos nosotros en nuestra vida. Queremos amontonar muchas cosas. Dedicamos más tiempo al trabajo, la familia, al deporte, a conseguir, a pagar la casa, a pagar el carro, y nos olvidamos de lo más importante, del que nos empuja hacia adelante, del que nos dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Nos olvidamos de pasar tiempo con el que nos prospera, con el que nos empuja hacia adelante, con el que nos hace avanzar. Y hoy la invitación es: no olviden lo más importante. La palabra de Dios dice que Jesús es
lo más importante. Así como Marta y María. Marta eligió barrer, trapear y hacer el almuerzo. María eligió escuchar a Jesús. Y Jesús le dice a Marta, 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 cansada y turbada. Ella escogió la mejor parte. Jesús es la mejor parte. Yo lo voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús. Ay, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu prosperidad. Hoy aprendí que tú eres mi prosperidad, que tú eres el que me hace avanzar, el que me empuja hacia adelante, que tú eres el que añade todas esas cosas en las que pierdo tanto tiempo y en las que le he hecho tanto esfuerzo. Aprendí, Padre Santo, a tener una relación personal contigo, a ser espiritual. Yo te ruego, Padre Santo, que me ayudes a ser íntimo, que me ayudes, Señor Jesús, a esforzarme, a trabajar, y que me ayudes, Padre Santo, a ser generoso, a dar. Todos tenemos para dar, no hay nadie por esa tierra que no tenga nada para dar. Ayúdanos, enséñanos a dar, a ser generosos, Señor, como tú lo eres. Padre Santo, muchas gracias. Te bendigo y te alabo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor?